Ministerio Generación Muro de Fuego, manteniendo el fuego encendido para ver lo sobrenatural de Dios establecido en la tierra. Esta mañana voy a estar enseñando bajo el tema el río del Espíritu Santo. El río del Espíritu Santo. Y quiero que vayas conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 27. Libro de Ezequiel, capítulo 27. El río del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Esto quiere decir 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y a otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidades las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta el versículo 9. Ezequiel capítulo 47 habla de la visión. Bueno, desde el capítulo 40. Desde el capítulo 40, Ezequiel, el profeta Ezequiel, está narrando la visión acerca del templo, de la casa de Dios. Pero Ezequiel 47 habla de una visión específica, y fue el río que Ezequiel vio que salió del umbral de la puerta de la casa de Jehová. Siempre que nosotros vemos en la palabra las aguas, el río, hace referencia al Espíritu Santo. El río hace referencia al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esto es lo que está hablando Ezequiel aquí. Y aquí hay una tremenda enseñanza. Porque hay niveles. Hay niveles de relación con Dios. Hay niveles de relación con el Espíritu Santo. Hay niveles de intimidad con el Espíritu Santo. Ezequiel estaba en el Espíritu mientras estaba recibiendo la visión. Y él ve un gran
un gran río que empieza a salir de la casa de Dios. Y él dice, y yo vi a un varón, gloria a Dios, que medía con un cordel y me llevó 1000 codos. En una medida más conocida, estos son 500 metros. 500 metros. Y mira lo que dice el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Dónde estaba el profeta Ezequiel? ¿Dónde estaba el profeta Ezequiel? Estaba en el templo, estaba viendo la visión del templo, valga la redundancia. Pero había un varón que tenía un cordel y lo empieza a guiar y mide 1000 codos. Y a lo primero que yo quiero llevarte es, hay gente, gloria a Dios, que se acostumbra simplemente a ir a la iglesia un domingo, un martes, regresar a su casa. Pero se quedan ahí. Ese es el nivel de relación con Dios que ellos tienen. No hay intimidad. Simplemente van y vienen. Pero Dios no quiere que te estanques. Dios no quiere que tú te quedes en una sola posición. Dios quiere que tú avances en una relación con Él. Por eso el varón empieza a medir 1000 codos. Saca a Ezequiel, pero ahora lo lleva por el río. Y ese río representa al Espíritu Santo. Y el versículo 3 dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Sabes? Los tobillos representan sobre lo que me afirmo. Los tobillos representan mis raíces. Lo primero, la base, el cimiento. Una relación básica con el Espíritu Santo. Cuando estás en el primer amor, cuando le conoces, cuando le buscas en oración, en intimidad, cuando no le rehusas nada, estás en el primer amor. Cuando acabas de conocerle y estás enamorado, eso habla del agua a los tobillos. Es la base y el fundamento. Lo primero. Cuando estás ahí tomando esa leche espiritual para poder crecer, como dice la palabra, para salvación. Gloria a Dios. Como Jesús lo dijo, cualquiera que oye estas palabras, Mateo capítulo 7, del versículo 24 en adelante. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es el primer nivel. Ese nivel donde empezamos a construir nuestra vida en Jesús. Donde nosotros empezamos a construir nuestra vida en Él. Y la pregunta es, ¿a qué nivel de relación estás tú con Dios esta mañana? No me lo tienes que responder. Pero pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi nivel de relación con el Espíritu Santo? ¿Cuál es mi nivel de profundidad en el río del Espíritu Santo? Mira lo que dice el versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000. Y a mí me gusta esto porque, escucha esto, no es el río el que avanza, es Ezequiel el que se mueve. No sé si me hago entender. No es el río el que empieza a crecer en sí mismo, es Ezequiel el que se va moviendo. Ezequiel es el que se va adentrando a las profundidades. Él es el que se mueve. Y muchas veces nosotros no queremos salir de nuestra comodidad. Alguien tiene que entender esto. Muchas veces estamos estáticos.
Estamos en un nivel donde me llegó el agua a las rodillas y ya no quiero hacer más nada. Me llegó el agua a las rodillas y ya estoy cómodo. Para los judíos, las rodillas representan fortaleza. Pero es con las rodillas, y hay algo que a mí me impacta, porque es con las rodillas que tú te doblas delante de la presencia de Dios, que tú te humillas delante de la presencia de Dios. Así que las rodillas, el agua a las rodillas representa ese nivel donde nos rendimos delante de Él. Y ahí estamos. Y lo repito nuevamente, nos acomodamos, nos acostumbramos, pero Él quiere llevarte más profundo. Él quiere llevarte más profundo, gloria a Dios. Yo no sé si tú quieres ir más profundo, pero hay gente que pretende que el río crezca en sí mismo. Si tú no te mueves, si tú no avanzas, si tú te quedas en la orilla, nada va a pasar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Había estado en la orilla, pero Jesús le dijo, ve mar adentro. Y es lo que el Espíritu hoy te dice, iglesia, boga mar adentro, ve a las profundidades. No te quedes estancado, avanza. Gente que se acostumbró simplemente a orar 5 minutos, 10 minutos, media hora, un capítulo diario y listo, y me congrego y listo. Tienen el agua a las rodillas. Ok, no está mal, pero Dios tiene más para ti. Dios quiere más de ti. Él quiere que tú entres en el río. Él quiere que tú avances. El mismo versículo 4 dice, midió luego otros 1000. Diga conmigo, crecimiento espiritual, avance espiritual. Alguien que no se estanca. Perdóname, yo conozco gente que lleva en el evangelio años, pero los ves tú siempre en la misma condición espiritual. No avanzan, no crecen. Enanismo espiritual. Y los ves tú que oran, que leen la Biblia, que van a la iglesia, pero no avanzan. Se quedaron estancados. La misma condición. ¿Por qué? Porque ellos pretendieron que el río creciera solo. El río ya estaba. Los que tenían que avanzar eran ellos. El que tiene que avanzar eres tú. Y me gusta porque cuando Ezequiel está teniendo la visión, Ezequiel no va solo. Hay uno que lo va guiando y lleva un cordel en su mano. Algo para medir. Nuestro Dios es un Dios que mide. Cuando en Daniel capítulo 5, el rey Nabucodonosor muere y su hijo Belsasar queda en el reinado. Y Dios se le había manifestado a Nabucodonosor. Pero Belsasar no quiso arrepentirse y un día tomó de los utensilios del templo de Dios, hizo gran fiesta, se emborrachó y tomaron de los utensilios de la casa del Señor para profanarlos. Y en aquella misma noche apareció una mano en la pared. Y Daniel le interpreta el mensaje en Daniel capítulo 5, versículo 25. Dice, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios midió a este rey y lo halló falto. Ese cordel en la mano del varón, en la visión de Ezequiel, esa es la medida. ¿Cuál es la medida que tú tienes? ¿Cuál es la medida que como hijos de Dios tenemos? Porque tal vez te quedaste en los primeros 1000 codos, en los primeros 500 metros. O tal vez te quedaste en el segundo trazo de los 500, o ni siquiera has salido de la puerta, ni siquiera te has movido del umbral. Gloria a Dios. Pero tenemos un Dios que mide, que pesa en balanza. Y por eso dice la palabra, hasta que alcancéis la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es la medida de Cristo en ti? ¿Cuál es la medida de Cristo en nosotros? ¿Cuánto mido? ¿Cuánto peso espiritualmente? Porque había una medida. En este punto, Ezequiel ya no medía 1000 codos, ya medía 3000 codos, ya había avanzado. Incluso esto es uno de los mensajes que Jesús le da a una de las iglesias en Apocalipsis, donde les dice: yo sé que sus obras postreras son mayor que la primera. Crecimiento espiritual. Pero hay gente que se quedó en las obras primeras. Hay gente que se quedó dependiendo del pastor, del líder, de la llamada, del grupo de consolidación. Pero el Señor quiere una iglesia que dependa de su espíritu. El Señor quiere una iglesia que nade en su río. El Señor quiere una iglesia que no se estanque. El Señor quiere una iglesia, Él quiere un pueblo que vaya más profundo. Él quiere un pueblo que bogue mar adentro, que se sumerja en sus aguas, que avance, que crezca espiritualmente, que nada lo estanque, que nada lo detenga. Gloria a Dios. ¿Alguien puede entender lo que el Espíritu Santo está hablando esta mañana? Avanza en tu relación con Dios. Avanza en tu relación con Dios. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y los lomos representan la fuerza, la voluntad. Cuando tú estás en una relación con el Espíritu Santo y el agua te llega hasta los lomos, ya tú no puedes rehusar tu voluntad. Gloria a Dios. ¿Alguien puede entenderlo? Ahora tu deseo es para Él. Tus anhelos son para Él. Tus sueños son para Él. Cuando tú tienes el agua hasta los lomos, el Espíritu Santo te conquista de tal manera que tú rindes tu fuerza, tú rindes tu voluntad delante de Él. Ya tú no le rehusas absolutamente nada a Dios. Tú eres guiado por el Espíritu Santo. Eres llevado por su Espíritu, como lo dice Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Con el agua por los lomos, el río en los lomos. Muchas veces en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, le ponemos freno al Espíritu Santo, lo detenemos, lo atajamos. Cuando Él quiere llevarte a nuevos niveles de fe, cuando Él quiere llevarte a caminar tal vez en un camino que tal vez tú no conocías, pero que te va a enseñar a depender de Él, le ponemos freno, lo atajamos.
Tal vez cuando el Espíritu Santo nos está pidiendo cosas que son locas para nosotros, que no entendemos, que no comprendemos, y le ponemos un freno, le ponemos un atajo al Espíritu Santo. Pero cuando tú tienes el agua a los lomos, cuando tú has entrado en el río del Espíritu y ya tú no tienes el agua a los tobillos, ya tú no tienes el agua a las rodillas, ahora tú tienes el agua a los lomos. Ese es el nivel en el que tú no le rehusas nada a Él. Gloria a Dios. Ese es el nivel en el que tú avanzas en lo que Él te diga. Pierdes tu voluntad para ahora hacer la voluntad de tu Padre. Aleluya. Porque muchas veces, como hombres, seres humanos, nos da miedo, nos cuesta caminar en lo que Dios quiere para nosotros. Nos cuesta, nos da temor. Cuando Dios me llama al ministerio de tiempo completo con 20 años, el Señor a mí me dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Con 20 años, y me pide dejar la universidad en 7º semestre de ingeniería, dejar mi casa, dejar mi familia y llegar a una ciudad completamente nueva para mí. Y no te voy a negar que tenía miedo. Claro que no te lo voy a negar. Decirte que no tenía miedo sería mentira. Pero era tal la convicción que había en mí. Sabía que yo tenía una palabra de parte de Dios. Y cuando tú tienes el agua a los lomos, ya tú no ves como los demás ven. Ya tú no miras como los demás miran. Ya tú no hablas como los demás hablan. Tú no caminas como los demás caminan. Porque los demás caminan por lo que ven. Pero una persona que tiene el agua a los lomos es una persona que camina aún en lo que él no entiende. Gloria a Dios. Porque tiene una palabra de Dios sobre su vida. Y te lo confieso, perdí mi voluntad. Me costó entender lo que Dios quería hacer. Pero le creí. Avancé y caminé. Pablo lo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con el agua a los lomos. Ya tu fortaleza no viene de ti. Ahora tu fortaleza viene de Él. Ya tú no caminas en tus fuerzas. Porque muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Muchas veces queremos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pero me parece que es mejor por acá. Me parece que es mejor que lo hagamos de esta forma. Pero una persona que tiene el agua a los lomos, él ya no cuestiona, él camina, él avanza, él suelta, él rinde su voluntad. Entrega las riendas de su vida. No sé si me hago entender. Dice el versículo 5: midió otros 1000 codos. Di conmigo: otros 1000 codos. Avance, crecimiento espiritual. Podríamos decir que una persona con el agua a los lomos ya está conforme. Y tal vez muchos estamos en ese punto, con el agua a los lomos, y nos conformamos y nos acostumbramos. Pero no se trata de que te acostumbres. En ningún punto del río de Dios te puedes acostumbrar, porque siempre hay algo más adelante. Siempre hay algo más adelante. Nosotros somos tan finitos, pero Dios es tan infinito que nunca habrá un punto en el que tú puedas decir: este es el punto, esta es la plenitud del cristiano. No, avanza, hay más. Aun cuando tú sientas que estás caminando en la plenitud del propósito, avanza porque hay más. No te estanques, hay más.
no te detengas, hay más en su río. Gloria a Dios. Versículo 5, y midió otros 1000 codos, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Me encanta esta parte, porque cuando a él le llega el agua a los lomos y el varón mide 1000 codos más, Ezequiel no se llena de miedo, no le da temor, sino que avanza. Otra persona podría decir, no, porque me ahogo, me tapan las aguas. Y te voy a decir algo, pasar de los lomos a nadar, wow, es un punto donde el miedo te va a atacar. Es un punto donde tu fe va a ser probada, porque ahí se va a conocer si tú verdaderamente confías en Él. Cuando tienes el agua a los lomos, tal vez la tienes alta, pero tus pies todavía están tocando el fondo. Tus pies todavía están cimentados en una superficie plana en la que tú puedes afirmarte y puedes estar confiado. Todavía medio puedes tener el control. Pero cuando te toca pasar el río a nado, cuando ya no sientes el fondo, cuando ya no hay nada bajo tus pies, ese fue el nivel en el que caminó Pedro cuando salió de la barca. Y ese es el nivel al que Dios quiere llevarte, iglesia. Porque todo el mundo habla de Pedro como el hombre que se estaba ahogando. Todo el mundo habla de Pedro como el hombre que no tuvo fe, como el hombre que se hundió. Mira lo que dice Mateo capítulo 14. Ve conmigo, Mateo capítulo 14. Versículo, voy a leer desde el 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Gloria a Dios. Los discípulos ven a Jesús andando en el mar y lo primero que dicen es un fantasma. Pero Jesús dice: yo soy, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Tal vez todo el mundo hablará de Pedro en los versículos más adelante. Ay, pero Pedro miró las olas y se hundió. Pedro perdió la fe. Pero te voy a decir algo: Pedro fue el único que tuvo la osadía para decirle a Jesús: manda que yo vaya. Fue el único que tuvo la confianza. Fue el único que experimentó lo sobrenatural. Tal vez 1 o 2 pasos, pero caminó sobre el agua. Después de Jesús, solo Pedro. Porque los demás discípulos se quedaron en la barca. Los demás discípulos, ellos prefirieron quedarse en la barca. La barca representa lo que para mí tal vez es mi seguridad, mi comodidad, donde me siento seguro. Pero Pedro se atrevió a salir de su zona de confort. Pedro se atrevió a salir de aquello que representaba su seguridad para confiar en aquel que lo estaba llamando, para confiar en aquel que estaba caminando sobre las aguas.
y experimentó lo sobrenatural de Dios porque se atrevió a bajarse de la barca. Y hay gente tal vez esta mañana que el Espíritu Santo les está diciendo: sal de la barca, bájate de la barca y confía plenamente. Gente que tal vez está confiando en sus fuerzas, tal vez está confiando en sus talentos, gente que tal vez está confiando en lo que tiene, gente que tal vez está confiando en su piso. Pero hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a que bogues tan mar adentro que tengas que pasar el río a nado. Donde ya tú no tengas el control, sino que el control lo tenga el río sobre ti. Que ya tú no tengas el control, sino el control lo tenga el Espíritu Santo sobre tu vida. La gente que vive en una relación con Dios, en una intimidad con el Espíritu Santo, cuando ellos están en el río, pero ya pasando a nado, ellos pueden decir, como lo dijo el salmista en Salmo 63:1: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. La gente que vive en la profundidad del Espíritu Santo es gente que aún su carne le anhela a Él. ¿Sabes lo que dice Gálatas 5:17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, la carne va a atacar, el miedo va a atacar, la duda va a atacar, el temor va a atacar, la incertidumbre va a atacar, para que pierdas la fe. Lamentablemente eso fue lo que le pasó a Pedro. Dejó que lo dominara el miedo y se empezó a hundir. Pero en este pasaje a mí me encanta ver a un Pedro que confiaba. Y suena paradójico. Sí, porque él primero confió y luego fue que se llenó de miedo por ver las olas. Pero él confió. Se atrevió a bajar de la barca. Los demás discípulos pudieron haberle dicho: wow, Pedro, te hundiste. Pero yo creo que Pedro le dijo: pero caminé sobre las aguas. Ustedes ni siquiera se atrevieron a bajar de la barca. Y hay gente que tal vez nunca se va a bajar de la barca. Y está bien, no hay problema. Pero si tú quieres avanzar en el río de Dios, va a llegar un momento en el que el río te va a tocar pasarlo a nado. El río te va a tocar pasarlo a nado. Perder, entregar el control de tu vida. Nos sentimos seguros cuando tenemos el control de nuestra vida. Nos sentimos seguros cuando estamos allí, en nuestra comodidad. Pero va a llegar un punto en el que si tú quieres seguir avanzando, no te vas a poder detener. Tienes que avanzar los otros 1000 codos. Tienes que avanzar los otros 1000 codos. Y mira lo que dice Ezequiel 47, y con esto termino. Dice que luego le hizo volver por la ribera del río, es decir, por la orilla. Y mira lo que dice: y volviendo yo, vi en la ribera del río, había muchísimos árboles de un lado a otro. Y ahí, le habla de que estas aguas traerán sanidad y en ellas nadarán muchos peces, y todo lo que entrar en el río recibirá sanidad. Todo lo que entrar en el río, entra en el río, pero no con el agua a los tobillos, no con el agua a las rodillas. No te conformes con el agua a los lomos hasta que tengas que pasar el río a nado. Hasta que tengas que depender completamente del Espíritu Santo. Hasta que tengas que depender completamente de Él.
Hasta que puedas decir como el salmista, mi carne, aún mi carne, lo que tal vez se le oponía al Espíritu, ahora se une a ti, ahora te anhelo, aún mi carne te desea. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Tú quieres ser un hombre de Salmos capítulo 1, tú tienes que ser un hombre que nade en el río de Dios. Tienes que ser uno que bogue mar adentro. Tienes que ser uno que no se conforme. Tienes que ser uno que anhele más de Él. Tienes que ser uno que rinda su voluntad. Así que, iglesia, ve más profundo. Esperamos que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Si fue así, te invitamos para que le des like, para que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido. También queremos invitarte para que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Dios te bendiga.